Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. ¿Es posible pensionarse joven? ¿Qué posibilidades hay para hacerlo? ¿Se puede soñar en alcanzar una pensión en Colombia? Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Economicast. Mi nombre es Javier Acosta, periodista de Portafolio.co, y junto con mi compañero Iván Torres y nuestro invitado de hoy, Cristian Arturo Baena, director del área de Derecho Laboral de la consultora Lizarazo y Álvarez, abordaremos el tema de las pensiones con el fin de resolver estas y otras dudas. Bienvenidos a los dos. Hola, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes este escenario y, ilustrarlos en relación a los temas que se relacionan el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier, por esta presentación y pues entremos en materia, si bien les parece, preguntándole entonces a Cristian cuál es el proceso que debe llevar una persona para poder cumplir con sus semanas para pensionarse. ¿Desde qué momento sería ideal empezar a cotizar seguridad social para lograr este objetivo tan anhelado para muchos colombianos? Digamos aquí que debemos entrar a algo más histórico como para tener el contexto de lo que eventualmente tendremos más adelante para solucionar la pregunta en relación a las cotizaciones. Nosotros en Colombia venimos con dos regímenes pensionales desde el año 1993, cuando se creó la llamada Ley 100 de 1993, que introdujo, digámoslo así, un sistema general de seguridad social integral, y digamos que allí nació todo lo que nos rige actualmente en materia de seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales y complementarios. Entonces, desde ese momento se crearon dos regímenes pensionales, uno que es el administrado por el Estado. Anteriormente lo administraba el Seguro Social, el Instituto del Seguro Social, y hoy lo administra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Y por el otro lado tenemos el régimen pensional privado, el régimen de ahorro individual con solidaridad, el cual está administrado por los fondos privados como Porvenir, Escandia, Colfondos, Protección. Esos son los cuatro que hay en estos momentos. Bueno, digamos que estos dos regímenes pensionales tienen unas diferencias muy marcadas y cada uno tiene sus requisitos específicos, ¿cierto? Ahora, ya entrando en materia de la pregunta que en relación a cuándo sería lo ideal para hacer cotizaciones y cómo empezar nuestra vida laboral, digamos que en Colombia sabemos que el tema de materia pensional no es tan fácil, ¿cierto? Porque la cobertura que tenemos en estos momentos no es tan amplia. Pero digamos que es muy sencillo establecer cuáles son las circunstancias en las cuales uno puede llegar a cotizar. Lo ideal sería desde muy joven, ¿no? Incluso siendo menor de edad, ya con los respectivos permisos se pueden hacer las cotizaciones. Sin embargo, la mayoría de personas que ingresan a laborar van a empezar con un salario mínimo. Creo que es lo normal. Pero digamos que desde ese momento se debe fundamentar la base para construir un derecho pensional. Ahora, les hablaba anteriormente que hay varias diferencias entre los regímenes pensionales que actualmente tenemos, ¿cierto? Entonces, en el régimen público que está administrado por Colpensiones, obligatoriamente, digamos que allí sí no hay ninguna posibilidad de pensionarnos de forma anticipada como sí ocurre en el fondo privado. En Colpensiones obligatoriamente tenemos que cumplir con un número de semanas mínimo, que es de 1.300, ¿cierto? Y la edad para pensión, que en estos momentos es de 57 años para las mujeres y 60 para los hombres. Ahora, por el otro lado, encontramos el régimen de ahorro individual, que tiene otras características. En este caso, sí podemos llegar a establecer una posible pensión anticipada, pero tenemos que reunir ciertos requisitos. Digamos que este tipo de fondos de pensiones no es que esté tan dirigido a público, digamos que normalmente tenga aportes muy bajos. La mayoría de personas que se pensionan bien, digámoslo así, para ser más específicos,
tienden a tener un ahorro muy, muy elevado. Entonces, esos aportes elevados o esos saldos elevados son los que permiten poder llegar a una pensión anticipada, pero es de la única forma que lo podemos hacer. Y si tenemos la posibilidad de poder hacer un ahorro bastante, digamos, alto y considerar que en el fondo privado podemos lograr obtener una pensión anticipada, pues sería una buena forma de hacerlo y empezar desde joven, ¿no? Sería lo ideal. Cristian, hay personas que ven en el ahorro pensional un vehículo de inversión, en tanto que ponen su dinero, lo mueven en diferentes fondos con el fin de darle cierta rentabilidad para multiplicar, digamos, ese dinero de alguna manera y poder pensionarse joven. Digamos, asumir estos riesgos, ¿qué consecuencias podrían traer, tanto positivas como negativas? Bueno, considerando que los fondos privados administran nuestro dinero, ¿cierto? Ellos, digamos, las cuentas individuales de ahorro están ligadas al movimiento que se pueda presentar respecto de las inversiones que hagan los fondos. Entonces, obviamente, si los movimientos se establecen en un nivel de efectividad alto, pues asimismo se van a ver reflejados sobre nuestros ahorros, ¿cierto? Y ahí es donde probablemente los afiliados a los fondos privados van a, digamos, tener en cuenta qué fondo les puede, digamos, generar más rendimientos, decidir si estoy en un fondo conservador, en un fondo moderado o en un fondo de alto riesgo, porque ahí es donde, digamos, juega mucho el tema de la volatilidad del mercado. Entonces, cuando encontramos de pronto un movimiento negativo en las inversiones de los fondos privados, obligatoriamente eso se ve reflejado en nuestros rendimientos financieros y en nuestros ahorros. Sí, sería muy importante que al momento de nosotros afiliarnos a un fondo privado, que es el que nos permite, digámoslo así, poder llegar a una pensión anticipada de vejez, determinar a qué grado de inversión o de riesgo yo quiero pertenecer. Y si el trasladarme o el mudarme entre los fondos privados para establecer cuál me puede brindar un mejor rendimiento, pues digamos que estaríamos de alguna forma acrecentando nuestro ahorro para obtener nuestra pensión en un tiempo pues menor, ¿cierto? Pero, ojo, hay que tener muy en cuenta el tema de las pérdidas que probablemente puedan sufrir los fondos. En algunas ocasiones no es tan comentado, pero para aquellas personas que quieran hacer una inversión, que digan, bueno, este es mi dinero, lo tengo ahorrado, lo importante es tener en cuenta esas circunstancias para que posteriormente, pues, en el evento en que llegaran a hacer una inversión o vean que su pensión no es lo que eventualmente querían, pues no los tome por sorpresa, ¿no? Pero digamos que esos movimientos son buenos para tratar de establecer qué fondo me ofrece más o qué fondo me ofrece mejores rendimientos, pero digamos de una forma consensuada, informada, para no llevarse algún tipo de sorpresa más adelante. Cristian, pero aclaremos una cosa, contémosle a los oyentes, Sí. ¿en qué fondo podría lograr esa pensión anticipada si así lo quisiera? Es decir, pues están las AFP y están el fondo público, por así decirlo, Colpensiones. Entonces, para llegar a esa pensión anticipada, ¿dónde debería cotizar la persona que esté interesada? Vale, sí, bueno, digamos que para poder lograr una pensión anticipada, obligatoriamente tienes que estar afiliado a un fondo privado, porque es el único que nos da la oportunidad de hacerlo, teniendo en cuenta unos ahorros o unos aportes más adicionales a los que obligatoriamente tengo que hacer. En el fondo público no es posible hacer esto. Cristian, siguiendo con ese tema de por qué las fuerzas militares o, digamos, algunos estamentos permiten que las personas sí se puedan pensionar mucho más joven que una persona
común que trabaja en una empresa privada o del sector público, pero que no hace parte de fuerzas militares o regímenes especiales? Tal cual como terminaba la pregunta, digamos que las fuerzas militares, las fuerzas armadas hacen parte de unos regímenes especiales que pues se rigen por unas normas diferentes y por unos requisitos totalmente diferentes a los que normalmente se exigen tanto en colpensiones como en los fondos privados. ¿Por qué, digamos, se mantienen los regímenes especiales? Puede ser que conforme a la prestación del servicio o digámoslo así, los militares y las Fuerzas Armadas están, digamos, representados o están ejerciendo una labor. Si bien es cierto, en algunas oportunidades no se refieren a un alto riesgo, la mayoría sí está expuesto a de pronto, digámoslo así, no un riesgo tan alto, pero sí a lo largo de su carrera o a lo largo del periodo que están trabajando, se exponen a factores de riesgo que probablemente mengüen un poco, digamos, su estado físico, mental, psicológico, ¿cierto? Y este tipo de régimen, como lo llaman ellos, asignaciones de retiro para la policía, para el ejército, se establece más que todo en esas circunstancias, teniendo en cuenta que pues el modo de la prestación del servicio y a lo que eventualmente ellos están expuestos, ¿no? Como las actividades y funciones que desarrollan. Es más que todo por eso que lo definen de esa forma. Ahora, volviendo al tema de la pensión anticipada, una persona que medianamente empiece a cotizar desde los 18 años, 20 años y que de pronto se gane un salario mínimo, un salario, pues nada del otro mundo, pero que lo haga así constantemente durante toda su vida, ¿en qué edad podría acceder a la pensión en un régimen privado? O por lo menos en qué edad tendría pues ya las semanas cotizadas aproximadamente. Vale, bueno, mira, digamos que en el régimen privado, como se establece la forma de pensionarse, como les comentaba anteriormente, la forma de acceder a una pensión anticipada, pues lastimosamente no se podría establecer con un salario base en un mínimo, ¿cierto? Es muy difícil porque para este año, para traerles a colación un dato, para este año las personas que quieran alcanzar una pensión con un salario mínimo en un fondo privado deben tener ahorrado alrededor de 240 millones. Y la mayoría de las personas que a lo largo de su vida laboral tienen un salario mínimo, pues no logran acceder a este derecho pensional. Sin embargo, hay que aclarar que en el fondo privado el requisito de las semanas es inferior que el exigido en Colpensiones. Entonces, aquellas personas que no logren adquirir un monto lo suficientemente alto para pensionarse con un poquito más del mínimo, se les subsidia. Y el cumplimiento, para el eventual subsidio se tiene que cumplir con dos requisitos: la edad para la pensión, que pues es la misma en los dos regímenes, y el cumplimiento de unas semanas cotizadas, que en este caso serían 1.150 semanas y no las 1.300 como en Colpensiones. Pero ya enfatizando en la pregunta, digamos que para serte sincero, en la mayoría de los casos en los que se presentan aportes por los salarios mínimos, es muy difícil poder obtener una pensión anticipada, dado que pues, el ahorro no da para poder lograrlo. Cristian, ¿qué pasa con esas personas que eventualmente no pueden, no alcanzan a cotizar las semanas requeridas por estos regímenes y pues digamos no pueden acceder, pero de alguna manera han hecho aportes importantes, no sé, llevan 5, 6, 10 años, pero no alcanzan a cumplir la totalidad de las semanas?
¿Qué pasa? ¿Se les devuelve una parte? ¿La pierden? ¿A dónde va a parar este dinero? Esta pregunta es muy, muy interesante porque es que aquí tenemos que hacer una diferenciación entre los dos regímenes, ¿no? Entonces, en Colpensiones, en el régimen de prima media con prestación definida, que así se denomina, existe la figura en el evento en que los afiliados no llegaren a lograr no logren el número de semanas requeridas, existe la figura denominada indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, o de la pensión de sobrevivencia o de la pensión de invalidez. Entonces, en esos tres eventos, la persona que falleció, si no alcanzó a aportar las semanas requeridas, pues consecuencialmente sus beneficiarios tienen derecho a reclamar el dinero o una parte, perdón, una parte de las cotizaciones que se hicieron, porque hay que tener en cuenta que en Colpensiones tenemos un fondo público a donde todas las cotizaciones que realizamos se utilizan en una misma ollita, digámoslo así, en una misma bolsita para, digamos, financiar todo el sistema. En los casos de invalidez, cuando pues no se establece el número de semanas requeridas para acceder a la pensión de invalidez, la persona tiene derecho a reclamarla también la indemnización sustitutiva por invalidez. Y en los casos de vejez, cuando no se cumple el mínimo de semanas requeridas para acceder. Entonces, la persona pues fácilmente tiene sus semanas, se acerca a la entidad y pues solicita el reconocimiento de este porcentaje, ¿no? En los fondos privados encontramos la devolución de saldos. En estos casos, obligatoriamente la persona no tuvo que haber alcanzado el mínimo de semanas exigidas en este régimen, que son 1.150 semanas, porque de lo contrario te subsidian la pensión. O sea, en el régimen de ahorro individual, si tienes las 1.150 semanas cotizadas, no es posible acceder a la devolución de saldos porque, digamos, lo que el sistema garantiza es la protección para la vejez, ¿cierto? Como dándole aplicación a un principio de favorabilidad. Sin embargo, en el evento en que no se llegara a cumplir con estas 1.150 semanas, las personas pueden tener derecho a la devolución de todo el ahorro. Aquí digamos que no se establece sobre un porcentaje, sino todo el ahorro que permanezca en la cuenta individual del afiliado puede ser devuelta sin ningún problema. ¿Qué pasa con los aportes voluntarios en los fondos privados? ¿Vale la pena realizarlos? ¿En qué momento podría uno empezar a realizarlos? ¿Qué aconseja usted en esos casos, Cristian? Vale, bueno, los aportes voluntarios digamos, es un factor muy importante tener en cuenta en los fondos privados, en el régimen de ahorro individual, porque estos aportes son los que nos permitirían eventualmente a nosotros tener un ahorro significativo, ¿cierto? Más alto para poder lograr la meta de pensionarnos antes. Digamos que los aportes voluntarios, en teoría, se podrían hacer en cualquier momento, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga la disponibilidad y pues el monto o los ingresos que me puedan permitir hacerlos. Los fondos privados normalmente, cuando se presentan los aportes voluntarios, les dicen a los afiliados, de acuerdo pues a sus ingresos, bajo qué circunstancias se pueden hacer o bajo qué monto, para pues así lograr una pensión más alta o lo que eventualmente el afiliado desee. Sin embargo, si la persona tiene la posibilidad de hacerlo lo más pronto posible y tiene los ingresos, pues mucho mejor, porque esto probablemente le aseguraría el cumplimiento de la meta de pensionarse de forma anticipada. Y es que para eso, digamos, están hechos. En teoría, los aportes voluntarios nos sirven para incrementar nuestro ahorro, es decir, aparte de las cotizaciones obligatorias que tenemos, el aporte voluntario nos sirve para incrementar ese ahorro y poder alcanzar la pensión anticipada por vejez. Sin embargo, sí, digamos, para dejarlo presente, tienes que ser muy juicioso, o sea, muy juicioso mensualmente haciéndolos, consignándolos, para que no se pierda, digamos, esa simultaneidad, ese trabajo que se ha venido haciendo, y se van a ver los frutos. Probablemente más adelante se vayan a ver los frutos si los hacemos.
Cristian, uno de los temas de los que siempre se habla o generalmente se habla cuando se habla del tema pensional es la doble asesoría. Esto para escoger, digamos, el régimen que más le convenga a una persona que está cercana o que está buscando dónde poner su ahorro pensional. Esta doble asesoría, ¿cómo funciona y, digamos, cuáles serían como las grandes diferencias o qué habría que tener en cuenta una persona para decidir entre un fondo privado o Colpensiones? Bueno, la doble asesoría nació hace poco tiempo, digamos, fueron de las imposiciones o de las obligaciones que con el tiempo les fueron endilgando tanto a Colpensiones como a los fondos privados, porque, digámoslo así, al momento en que las personas se afiliaban o se cambiaban entre regímenes pensionales, pues desconocían totalmente las condiciones en las cuales se iban a pensionar. Y pues esto ha generado una serie de inconvenientes bastante altos porque, digámoslo, no sé si de pronto ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar que como consecuencia pues de la falta de información, miles de personas que estaban afiliadas a los fondos privados están solicitando su regreso a Colpensiones, pues porque no se les comentó, no se les informó en debida forma cómo se iban a pensionar. Entonces, la doble asesoría cobra mucha importancia porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las condiciones o cuál es el régimen que más me conviene a mí, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nos explican cuál es la forma en que me van a liquidar la pensión, me van a hacer proyecciones pensionales, podré tener la oportunidad de mirar si puedo acceder a una pensión anticipada, si puedo pensionarme con un mínimo o con el salario que estoy devengando durante los últimos años. Entonces, cobra mucha importancia porque aquí es donde, digamos, nos jugamos nuestro futuro, digámoslo así, para establecer de alguna forma cómo serían mis condiciones más adelante. Entonces, lo que se constituye así es básicamente las diferencias entre un régimen pensional y otro, la forma en las cuales se liquida, y de allí salen datos muy importantes para establecer una decisión más consensuada. Entonces, en Colpensiones te van a decir, por ejemplo, bueno, mira, aquí la forma de liquidarnos la pensión es teniendo en cuenta los últimos 10 años, la 57, 62 y 1.300 semanas en adelante. Eventualmente irá subiendo el porcentaje de la tasa de reemplazo o del valor de la mesada pensional si tiene más semanas, ¿cierto? En los fondos de ahorro individual, bueno, mire, le vamos a hacer esta proyección. Aquí en el fondo privado, usted eventualmente, cuando cumpla la edad para la pensión, va a tener esta mesada pensional, teniendo en cuenta su ahorro, o se va a pensionar con un mínimo. Hay ciertas modalidades de pensión, retiro programado, renta vitalicia, en fin. Entonces, considero que es muy importante las personas que crean necesario o vean necesario hacer la doble asesoría para trasladarse, o si tienen alguna duda, hacerlo lo más pronto posible porque tenemos, la ley actualmente prevé que cuando nos falten menos de 10 años para pensionarnos, no podemos cambiarnos de régimen pensional. Cristian, ya para ir cerrando, me gustaría que le contara a los oyentes cuáles son como esas falsas creencias o esos mitos que tal vez dentro de su ejercicio profesional usted ha encontrado y que de pronto las personas todavía están seguras de ello. Entonces, nos gustaría que de pronto nos ilustrara con uno o dos. Vale, hay uno muy importante que es el tema de la privatización de Colpensiones, o sea, o del Estado o de la administradora pública. Siempre desde la creación del Seguro Social hasta la época ha existido, digamos, ese temor o ese mito de que el fondo público va a desaparecer o se va a privatizar. Y pues con tranquilidad, digamos que les puedo decir que no es cierto. O sea, está muy bien administrado. La Administradora Colombiana de Pensiones maneja unos recursos, digamos, muy importantes. Si bien es cierto, ha entrado en una crisis por ahí, digamos, medio difícil por el tema de la financiación, pero
eso no va a suceder pues a corto o mediano plazo no va a suceder, y no creo que alguien se atreva a pasar un proyecto de ley para hacerlo. ¿Cuál otro mito o así, digamos, anécdotas que uno escuche sobre los regímenes pensionales? Yo creo que más que mitos, como una advertencia, digámoslo así, a, digamos, tratar de obtener información de una persona calificada y especializada para no caer, digamos, en falsas promesas o en expectativas que no lo lleven a cumplir con lo que eventualmente les ofrecieron. Y nada, informarse. Probablemente habrá otros más, yo sé que probablemente habrá otros más, pero se me escapan en este momento, pero creo que el más importante siempre es ese, el de la privatización de Colpensiones, pero eso no, por lo pronto no sucederá, ¿no? Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. También a mi compañero Iván y a Julián Castiblanco, que nos acompaña en la parte técnica. Muchas gracias por haber estado aquí y discutir este tema tan importante para el futuro del ahorro pensional de los colombianos. Y a los lectores y oyentes de Portafolio, los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.